porque cuando estamos quietos se fomenta la concentración y cuando estamos moviéndonos uno se dispersa más. Hay gente que dice, si yo medito caminando, pues caminando está muy bien, pero la meditación requiere quietud, ¿no? Y también es importante comprender que nosotros no tenemos un cuerpo que nos podemos quitar o poner, sino que somos corporales. Por tanto, todo ejercicio espiritual auténtico es también ejercicio corporal, ¿no? De la mente una palabra, ¿no? Y es que el ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es distinto. Y no se trata de dejar la mente en blanco, como se dice por ahí, porque eso sencillamente no es posible, sino se trata de que aquello que aparezca en la mente no nos estorbe, sino que nos favorezca. Vamos a hablar de esta y muchas más cuestiones con quien hoy nos acompaña. Él es Pablo Dors, él es sacerdote, desde hace pocos meses es miembro consultor del Consejo Pontificio para la Cultura de la Santa Sede del Vaticano. Es escritor, tiene pues, muchos libros escritos, sobre todo relacionados con el encuentro personal, con el silencio, con la meditación. El más reciente, Biografía del Silencio. Pero mejor que nos cuente él muchas más cosas. Pablo Dors, buenos días. Buenos días, encantado de estar con todos vosotros. Es un gusto. Yo de verdad tenía mucha ganas de poder participar y poder mantener esta conversación que ahora vamos a iniciar, porque me parece que se habla poco del silencio. Sin embargo, usted ha escrito, se habla y supongo que se practica menos, no lo sé. Sin embargo, usted ha escrito una biografía. ¿Por qué biografía del silencio? ¿Como si fuese, no sé, un ser vivo? El silencio es el gran tema de nuestra sociedad contemporánea, porque el problema número uno en nuestro mundo occidental es el ruido. El ruido es el auténtico terrorismo, ¿no? El silencio es la necesidad básica que tenemos los seres humanos, ¿no? Y por eso me ha parecido pertinente escribir este pequeño ensayo, Biografía del Silencio, editado en Siruela, que aunque es un ensayo, el tono no deja de ser narrativo, experiencial. Cuento mi experiencia de todos los días dedicar un tiempo de silencio y de quietud para escucharme a mí mismo y escuchar el misterio de Dios. Y entonces por eso hablo de biografía, porque narro mi experiencia al encontrarme con ese espacio-tiempo de silencio y de quietud. Pero esto es posible, claro, yo sé que esta es la pregunta típica, pero me va a dejar que se la plantee, porque quizás es la que muchas personas se están planteando también en su casa. Con las prisas que vamos a todos los sitios, con el poco tiempo, en teoría, del que disponemos, porque siempre vamos apresurados, con el ruido que hay alrededor, ¿es posible, así cualquiera de nosotros, que tengamos al menos un tiempo de silencio? No solamente es posible, sino que es necesario. En la meditación, en silencio, lo que aprendemos fundamentalmente es a respirar. Respirar es un doble movimiento de inspirar y de expirar que reproduce, un movimiento biológico, que reproduce el movimiento espiritual por excelencia, que es el de recibir y dar, el de la acogida y la donación. Entonces, en la medida en que aprendemos a respirar, nuestro cuerpo aprende a respirar, en esa medida nuestro espíritu aprende la ley básica para vivir una vida armónica y saludable, y es que haya proporción, que haya armonía entre la receptividad y la oblatividad. Tú quieres saber si tu vida es sana o es saludable, armónica, pregúntate si hay esta armonía entre lo que te dejas amar y lo que amas, lo que te dejas ayudar y lo que ayudas. Lo digo porque hemos sido educados en una sociedad en la que nos han dicho que es muy importante ayudar a los demás, pero no dejarse ayudar. Fíjese que yo trabajo en un hospital con enfermos terminales o con enfermos de todo tipo, y lo más difícil para las personas, seguramente como también sabe la gente que ha pasado por enfermedades serias o que ha tenido que acompañar a personas enfermas, es dejarse ayudar. Y la meditación o el tiempo de silencio lo que enseña justamente es a recibir. Pero de lo que se trata es de fomentar la actitud de receptividad y de escucha. Mientras no aprendamos a escuchar, y eso es hacer silencio, difícilmente podremos entendernos, podrá haber verdadero diálogo. Fíjese, quizá esta consideración que usted hace
Nos rompe un poco la idea que a priori podíamos tener, porque hablamos, o cuando pensamos en una persona que medita, que hace meditación, ahora podemos hablar un poco de esto, que tiene silencio, que está consigo mismo, tendemos, creo erróneamente y mucho más después de lo que usted nos acaba de decir, a identificar a esta persona con alguien aislado del mundo. Sí, no es así en absoluto. No es así en absoluto, al contrario. Por decirlo en términos, por ejemplo, budistas, el fruto de la iluminación es la compasión. Y por decirlo en términos cristianos, el fruto de la experiencia de Dios es el amor al prójimo, ¿no? Es decir, que si tú quieres verificar el nivel de intimidad con Dios en una persona, mira su nivel de caridad para con sus semejantes, ¿no? Es decir, pero la razón es muy sencilla, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes la experiencia de la paz contigo mismo, difícilmente puedes dar a una persona paz. Si tú no tienes alegría o amor, reconciliación, difícilmente podrás dar amor, alegría o reconciliación. En el Evangelio se habla de ama al otro como a ti mismo. El amor a uno mismo se da por supuesto. Por tanto, cuidarse no es un gesto egoísta, sino un gesto profundamente sensato y evangélico. Uh-huh. ¿Y cómo se puede...? Porque por lo que usted nos dice, entiendo que el silencio nos lleva a un encuentro personal con nosotros mismos, a un encuentro personal con los demás y a un encuentro personal con Dios. Esas tres grandes dimensiones tiene. Por supuesto que sí. Hay un vínculo profundo entre una y otra. Es más, el criterio para verificar si un encuentro contigo mismo y con Dios es auténtico es si te lleva a los demás, como acabo de decir, ¿no? La palabra meditar viene del latín meditatio, que significa stare medium, permanecer en el centro. Por tanto, cuando hacemos silencio y quietud, lo que hacemos es un peregrinaje hacia nuestro propio centro. Y esto es fundamental porque si estamos en nuestro centro, hagamos lo que hagamos, estará bien hecho. Yo pongo a menudo el ejemplo del compás. Si un compás tiene su aguja bien pinchada, todos los círculos que haga serán hermosos y perfectos. Mientras que, por el contrario, si ese compás no está bien centrado, los movimientos o círculos que haga serán deslavazados. Y en nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Si estamos en nuestro centro, haremos lo que tenemos que hacer. Y lo haremos bien. Y por eso el deber primordial que tenemos los seres humanos es conocernos a nosotros mismos, estar dentro de nosotros mismos, no ser desconocidos para nosotros mismos. Los cristianos hablamos no solamente de meditación, de estar en el centro, sino que hablamos también, en la tradición mística cristiana, de contemplación, sí, que significa estar en el templo. Contemplate también viene del latín, estar en el templo. Es que para los creyentes nuestro centro es un templo. En ese templo, una persona no creyente pues dirá, allá habita el misterio, allá habita el ser. Da igual cómo lo formulemos. Nosotros decimos que allí está el Espíritu Santo, que allí está el huésped del alma, y en la medida en que entramos, nos familiarizamos con él. Jesús lo dice de manera mucho más poética, mucho más expresiva y elocuente que yo, cuando habla de el reino de Dios está dentro de vosotros. Estamos siempre permanentemente buscando la felicidad, la plenitud fuera, cuando realmente la aventura interior es la más grande. Es donde realmente nos espera la auténtica fiesta. Yo con frecuencia pongo el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, este hijo que se marcha de su casa y que luego vuelve. Esta se puede leer perfectamente como una parábola de la conciencia. Nosotros estamos siempre fuera, pero cuando volvemos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, encontramos con que se nos recibe con una fiesta. Y esto es maravilloso y muy importante en nuestro tiempo de hoy, donde se fomenta todo tipo de conexión, por medio de Internet, por ejemplo, con el exterior, pero cuanta más conexión con el exterior hay, menos la hay con el interior, y por tanto, más desconocidos somos a nosotros mismos. Y esto es un drama. Claro, pero ¿cómo? Yo no quiero convertir ni mucho menos esta conversación, porque creo que no seríamos justos con la importancia que tiene el silencio, la meditación, si aquí al final terminásemos dando unas recetas o convirtiendo en una práctica rápida de cómo meditar, ni mucho menos. Pero sí le pregunto, ¿cómo podemos dar ese paso, quienes quizá no hemos sido capaces de hacerlo? Pues por lo que le digo, por las prisas del día a día, por los quehaceres, por el no tengo tiempo para nada, me faltan horas al día. ¿Cómo podemos dar ese paso a decir no? Sí, esta pregunta me interesa muchísimo porque, de hecho, a raíz de que publiqué este libro en Siruela,
cientos de personas, y no te exagero, me escribieron diciéndome, ¿usted me podría enseñar a meditar o a orar? ¿No? Y entonces, a raíz de esta demanda tan generalizada, tan numerosa de personas, ¿no? Pues un grupo de amigos hemos abierto una asociación que se llama Amigos del Desierto, que intenta responder justamente a esta pregunta que usted me hace, ¿no? ¿Cómo aprender a meditar, ¿no? Lo más importante es, como decía Teresa de Jesús, la determinada determinación, es decir, realmente estar decidido a hacerlo. Porque en nuestra vida tenemos instintos, tenemos deseos y tenemos un anhelo. Por ejemplo, el instinto sexual, el instinto de supervivencia, o por ejemplo el deseo de pertenencia, el deseo de reconocimiento. Pero tú puedes tener tus instintos y tus deseos satisfechos, pero hay un anhelo interior que pide algo que no te da la satisfacción ni de los deseos ni de los instintos. Y eso es esa búsqueda, que cada uno le puede dar el nombre que tiene, y eso es a lo que intenta cubrir la vida interior. Suelo decir que la vida espiritual, la vida interior, no es otra cosa que mirar ese anhelo, esa sed que tenemos, ¿no? Incluso, si es posible, no solamente mirarla, sino habitar en ese anhelo, ¿no? La sed, como decía San Juan de la Cruz, otro místico, es la que nos va a llevar a la fuente. Cuanta más sed tengamos, más cerca estaremos de esa fuente, ¿no? Entonces, lo primero que haría falta sería una determinada determinación de ¿qué? De hacer un espacio-tiempo de silencio. Para la gente que no lo ha hecho nunca, pues sencillamente 5 o 10 minutos cada día. Eso sí, es constancia, ¿no? La constancia es muy importante. Retirarse. Ser capaz de hacer un pequeño retiro de 5 minutos, de 10, de media hora, a lo mejor la gente más avanzada de un día entero, ¿no? De retiro. Eso es lo primero. Y luego, tener claramente presente que la meditación es un trabajo con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. El trabajo con el cuerpo lo llamamos relajación, el trabajo con la mente lo llamamos concentración, el trabajo con el espíritu lo llamamos contemplación. De cada uno se podría decir muchas cosas, ¿no? Del cuerpo quiero decir nada más que es fundamental la quietud, porque cuando estamos quietos se fomenta la concentración, y cuando estamos moviéndonos uno se dispersa más. Hay gente que dice, si yo medito caminando, pues caminando está muy bien, pero la meditación requiere quietud, ¿no? Y también es importante comprender que nosotros no tenemos un cuerpo que nos podemos quitar o poner, sino que somos corporales. Por tanto, todo ejercicio espiritual auténtico es también ejercicio corporal, ¿no? De la mente una palabra, ¿no? Y es que el ideal no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es, que es distinto. Y no se trata de dejar la mente en blanco, como se dice por ahí, porque eso sencillamente no es posible, sino se trata de que aquello que aparezca en la mente no nos estorbe, sino que nos familiaricemos con ellos. Como si tú vives en una casa que tienes hijos, los hijos son pequeños, juegan, hacen ruido, pues eso forma parte de tu vida. No puedes prescindir de los niños y obligarlos a estar siempre callados. Entonces tienes que aprender a vivir y a trabajar con los niños en casa, ¿no? Y así con la mente, ¿no? Y luego del trabajo contemplativo, estoy resumiendo evidentemente muchísimo, pues según las tradiciones se trabaja con unos caminos o con otros, con unas fórmulas u otras. En la tradición cristiana se trabaja con lo que podríamos llamar la jaculatoria, o lo que podemos llamar el mantra o palabra de oración, que es, como decía también San Juan de la Cruz, la atención amorosa a una palabra. La repetición, la recitación atenta y amorosa de una sola palabra, por ejemplo, el nombre de Cristo Jesús, nos va pacificando y nos va haciendo entrar en esta meditación que los cristianos llamamos oración contemplativa. ¿Se asocia meditación, silencio, contemplación, vida interior incluso a una religión, en nuestro caso a la religión cristiana, católica, o trasciende las religiones? Existen las religiones y existe también la espiritualidad, y las religiones no tienen todo el monopolio de la espiritualidad. Quiere decir que a lo largo de la historia ha habido personas como por ejemplo Einstein o por ejemplo Rousseau o tantos otros que no han practicado una religión en concreto, y sin embargo han tenido una vida interior y una vida espiritual más allá de la vida intelectual, porque tantas veces la vida interior se identifica con la vida intelectual, y muchas personas creen que prácticamente la única actividad espiritual que pueden hacer es leer. Leer está muy bien, pero también está muy bien callar, ¿no? Entonces yo diría, existe una vertiente, una versión religiosa, ¿no? Por ejemplo, el budismo zen,
plantea un tipo de meditación que nace de una experiencia religiosa, que es la de Buda, y también, por supuesto, en tradición cristiana, desde sus orígenes, estuvieron los famosos padres del desierto, una generación inmediatamente posterior a la apostólica, que cultivaron la interioridad de manera muy neta, y así hasta nuestros tiempos ha habido esta práctica. Y en el ámbito laico ahora está surgiendo lo que se llama mindfulness, que no es más que una versión laica de la meditación o la vida interior. Hablaba, por ejemplo, mencionaba a los padres del desierto, pero de pronto, no sé, a lo largo de la conversación me ha venido en muchas ocasiones ese pasaje evangélico que nos narra cómo Jesús, cuando después de cenar la Pascua con sus amigos, se retiró a donde tantas veces se había retirado a orar en silencio. Y no era al templo, sino era a un huerto que había al otro lado del arroyo Cedrón. Tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que Jesús es para los cristianos el maestro insigne de oración, ¿no? O sea, él tenía una intimidad con Dios Padre, que es lo que le daba fuerzas para poder actuar, ¿no? Yo tengo una convicción demencial en el poder transformador de la contemplación. O sea, esto lo digo con una confianza absoluta de que todos estamos llamados a la vida contemplativa, sin excepción. Cristianos, por supuesto, pero no cristianos también. En el cristianismo ha habido un error importante y ha sido identificar la vida monástica con la vida contemplativa. Pero no es lo mismo. Vida monástica significa personas que sienten una llamada a vivir encerrados en un monasterio para cultivar de manera especial o particularmente intensa la vida interior, pero no se puede identificar la contemplación con lo monástico, porque todos estamos llamados también en la vida activa a tener momentos de intimidad con Dios, que son los que nos dan fuerza para luego poder vivir, ¿no? Y desarrollar el papel que tengamos que desarrollar en esta sociedad, ¿no? Y esto sí lo podemos enseñar porque, no sé, a mí me parece muy importante enseñar las cosas importantes desde pequeños. Quiero decir, a los niños, en cuanto a ese encuentro con Dios que los padres, la Iglesia, tratamos de acompañarles, tratamos de proponerles, pues lo hacemos sobre todo en la vida en familia, obviamente, en la catequesis, en la clase de religión en el colegio. Sin embargo, hay veces que en ninguno de estos tres ámbitos, estamos enseñando a los niños a tener un rato de encuentro consigo mismos, con los demás y con Dios a través del silencio. ¿Es posible con los niños que están todo el día por ahí revoloteando? Por supuesto que es posible con los niños, es imprescindible, porque la educación religiosa fundamental es la que se recibe en la infancia. Lo que pasa es que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Claro. Por tanto, lo importante es que nosotros adultos tengamos realmente una vida silenciosa y una vida de oración, porque entonces podremos transmitir a las generaciones que vienen después la importancia de esto, ¿no? Pero sí que se están haciendo experiencias en colegios, en grupos de catequesis, tanto de pequeños como de confirmación, a más mayores, en institutos, sobre la importancia de callar, ¿no? Callar es difícil porque lo que aparece es, en primera instancia, un espejo de nosotros mismos. Y como nosotros mismos en general no nos gustamos, nos hemos convertido en maestros de la fuga, estamos permanentemente escapándonos de nosotros mismos, siempre fuera y nunca dentro, porque lo que aparece no nos gusta, ¿no? Pero si uno tiene un problema, lo mejor que puede hacer es vivirlo, porque si está permanentemente huyendo de él, nunca lo resolverá, lo acompañará hasta la tumba, ¿no? Y por eso, si hay algo en ti que no te gusta, lo mejor que puedes hacer es mirarlo para intentar que eso se disuelva, ¿no? o se resuelva, ¿no? Y no perpetuarlo en el tiempo, ¿no? Por eso la meditación, antes que ser un camino hacia Dios, o mientras es un camino hacia Dios, es un camino de sanación de uno mismo, ¿no? De conocimiento y de sanación de uno mismo, ¿no? Todo el camino a Dios pasa por el hombre, no huyendo del hombre, ¿no? Y eso es lo que te enseña la meditación, que es una escuela de realidad. Es porque Dios nos espera en la realidad, no fuera de ella. Una realidad, por ejemplo, que nos pone cara a cara con el encuentro, en muchas ocasiones con el encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios, en el momento del dolor
a través de la enfermedad. Por ejemplo, usted es capellán en el Hospital Ramón y Cajal, uno de los hospitales más grandes de Madrid, y ese encuentro le tiene a diario. ¿Cómo es? ¿Cómo esto se plasma ahí, en ese ámbito? Lo primero que tengo que decir es que el trabajo como acompañante de enfermos y de moribundos, porque me gusta más la palabra moribundo que terminal, porque moribundo no rehúye la muerte, la palabra muerte, que es un tabú, ¿no? Y hay que mirarlo a la cara también. Lo primero que tengo que decir es que el trabajo me queda grande, realmente, porque yo pienso que para hacer ese trabajo con entereza y con dignidad hay que tener un nivel espiritual mayor del que yo tengo en este momento. Y explico por qué, ¿no? O sea, porque exige estar con los terminales, con los moribundos, lo siguiente. Primero, en 3 fases, lo resumo en 3 fases muy breves. Primero, ser capaz de escuchar, es decir, de recibir lo que ellos te dan. A veces con discursos más o menos articulados, a veces con gestos o en silencios, recibir lo que te dan. Primera cosa. Segunda cosa, no juzgarlo intelectualmente ni cargarlo sentimentalmente. Si tú me dices, yo tengo un problema, yo estoy pensando, tu problema se puede solucionar así, ya lo estoy cargando intelectualmente, o si yo siento, pobrecillo, tiene ese problema, ya lo estoy cargando sentimentalmente. Entonces, segunda fase, no cargarlo ni emocional o sentimental ni intelectualmente. Y tercero, devolvérselo. Tal cual, no. Devolvérselo con la serenidad con la que tú lo has acogido, porque nadie te contaría nada si no lo estuviese viviendo con angustia. Entonces lo que haces tú es, al devolvérselo con serenidad, ayudarle a bajar el nivel de angustia. Luego él te lo devuelve de nuevo y tú, una vez más, repites el proceso hasta que se logra bajar el nivel de angustia, porque lo que nos hace sufrir no es el problema en sí, por ejemplo la enfermedad, sino el modo de vivirlo. Y todos conocemos enfermos que con la misma enfermedad unos están iracundos y desesperados y otros, por el contrario, lo viven con serenidad, incluso con alegría y elegancia humana y buen humor. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe precisamente a que el problema no es el problema, sino cómo vives tú ese problema. Y ahí sí que se puede hacer un trabajo de acompañamiento espiritual de primer orden. Y en este sentido estamos en pañales. Estamos en pañales porque el trabajo que hacen los psicólogos o hacemos los sacerdotes en los hospitales es todavía muy precario. Y sin embargo, esta es una necesidad primordial. O sea, tendríamos que poner personas con un nivel espiritual y de conocimiento psicológico notable para poder ayudar a las personas que están en este trance, en este tránsito, ¿no? Tenemos poco tiempo y hay una pregunta que yo quería hacerle, pero no sé si hacérsela, porque es que es una pregunta que nos llevaría a otro programa, por lo menos, pero por lo menos la voy a sugerir y si a usted le parece bien, viene otro día y seguimos hablando sobre el tema. Por supuesto, yo le he leído en algún momento, usted ha escrito, vivir es transformarse en lo que uno es. Y yo le pregunto, ¿y morir? Una pregunta muy bonita, ¿no? O sea, nadie muere como no ha vivido. Entonces, si tú has vivido una existencia frívola y superficial, morirás de manera frívola y superficial. Si has vivido una vida llena de afectos y de sentimientos, morirás acompañado seguramente, lleno de personas que te quieren, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Y también diría que lo triste no es morir, sino que lo triste es no haber vivido. Porque cuando uno ha vivido intensamente, sencillamente no le quitan la vida, sino que la entrega, porque sabe que ha cumplido. Y toda nuestra resistencia a la muerte, en el fondo, es porque es insatisfacción ante la vida.